Y llegamos ahora al capítulo 3. Hemos estado observando unos temas bastante interesantes. En el capítulo 1 vimos que las costumbres paganas eran juzgadas. En el capítulo 2 vimos que la filosofía pagana era juzgada. Y ahora vemos que el orgullo pagano es juzgado aquí en el capítulo 3. Tenemos un tema para este capítulo que es el decreto de Nabucodonosor de tratar de obligar a una idolatría universal, y de los 3 muchachos hebreos que son arrojados al horno de fuego cuando se niegan a inclinarse ante la imagen de oro. Quisiéramos leer esta primera sección. Los versículos 1 y 2 nos hablan de la construcción de la imagen de oro por parte de Nabucodonosor para instituir esa religión universal. Estos versículos dicen: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Usted puede notar que aquí se nos dice que se construyó una imagen de oro, y eso nos revela el despliegue profuso de la riqueza y de la mano de obra que se necesitó para la construcción de este gran ídolo. Hay algunos eruditos que opinan que Nabucodonosor construyó esta imagen en memoria de su padre. Otros están convencidos de que la hizo para honrar a Bel, ese dios pagano de Babilonia, pero en realidad sería más lógico que él la hubiera hecho de sí mismo. Daniel le había declarado que él era representado en esa imagen del sueño como la cabeza de oro. Ahora, en lugar de humillarse a sí mismo ante Dios, ese sueño causa que Nabucodonosor se llene de un orgullo excesivo. Así es que él construye una imagen completamente de oro para representar el reino que él había construido. Él es la cabeza de oro, como bien sabemos. Aquí se nos dice que tenía una altura de 60 codos y su anchura era de 6 codos, lo que indica que era una imagen de gran tamaño. O sea que esta imagen tendría una altura de unos 30 metros, y Babilonia estaba localizada en una sección plana donde no había montañas. Era una ciudad de rascacielos en aquellos días, y esa imagen podría ser visible para una gran cantidad de personas, ya que el campo de Dura, donde estaba construida, donde fue levantada esta estatua, era como si fuera un gran aeropuerto. Era amplio y llano, y permitía que una gran multitud se reuniera allí para adorar al rey. Así es que, para la dedicación de esta imagen se hace un llamado para que todos los líderes y todos los oficiales del gobierno asistan. Toda esta gente de alta jerarquía se encontraba allí, y ellos tenían que convencer a la gente en cuanto a este proyecto. Este era el primer paso en su programa de lavado cerebral. La burocracia de Babilonia era formada por gran cantidad de personas. Ahora observemos esto por un momento para darnos cuenta de lo que estaba pensando Nabucodonosor. En primer lugar, muestra la rebelión de Nabucodonosor contra el Dios de los cielos, quien le había dado a él ese dominio mundial. En lugar de ser agradecido, vemos aquí un atentado directo a rebelarse contra él. Luego muestra de la misma manera su orgullo al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo de endiosarse a sí mismo. Más adelante fueron los emperadores romanos los que trataron de hacer eso. Y luego, en tercer lugar, podemos ver que obviamente él estaba buscando un principio unificador para unir o poner juntas todas las tribus y lenguas y la gente de su reino en un gran gobierno totalitario. Lo que Nabucodonosor trataba de hacer entonces era formar una religión mundial. Y esto no es otra cosa sino la repetición de la Torre de Babel, al tratar de formar una religión para todo el mundo. ¿No le parece, amigo oyente, que ocurren cosas como estas en el presente? Los hombres están tratando de hacer esto hoy. Desafortunadamente, hay una gran cantidad de personas que, permaneciendo en ciertas denominaciones, se están dirigiendo hacia una religión mundial. Y amigo oyente, ¿sabe una cosa? Estos van a dejar de lado al Señor Jesucristo. Todas estas cosas que se está tratando de hacer no se hacen con el propósito de adorar al Dios vivo y verdadero, sino para oponerse a Él. Todos estos movimientos modernos se dirigen en la misma dirección. Y esto irá a parar al período de la gran tribulación, al hombre de pecado, al falso profeta, después que la iglesia verdadera, es decir, los creyentes, aquellos que se encuentran en ese cuerpo, hayan sido sacados del mundo. No crea que nosotros nos quedaremos atrás. Hay muchas personas que forman pequeños grupos y camarillas que dicen que ellos son quienes van a ser quitados de este mundo. Amigo oyente,
todo creyente en Cristo, no importa quién sea, no importa cuál sea el color de su piel o el nombre de la denominación a la que pertenece, todos los creyentes iremos juntos. Debemos notar en este capítulo qué es lo que sucede aquí, y que es un cuadro profético de los eventos futuros durante la gran tribulación. Nabucodonosor representa a la bestia que sale del mar, al anticristo. Luego tenemos a ese gran horno de fuego ardiendo, en el cual va a colocar a estos jóvenes hebreos, y esto representa el sufrimiento de la gran tribulación. La imagen representa la abominación desoladora que el Señor Jesucristo mencionó. Estos jóvenes hebreos representan al remanente que será guardado milagrosamente durante ese período. Pero note usted una cosa, Daniel está ausente. A él no se le colocó en el horno de fuego ardiente. Ni siquiera es mencionado en este capítulo. ¿Dónde estaba? Bueno, se nos dice que a él se le puso sobre los negocios de Babilonia. Pensamos que él se encuentra en algún lugar retirado de ese reino, atendiendo asuntos del gobierno. Quizá Daniel estaba representando a Nabucodonosor ante algunos gobernantes en lugares apartados. Debemos decir que esto es muy interesante. Ahora Daniel representa a la iglesia que es quitada de la escena de la gran tribulación. Permítanos decir, amigo oyente, que los eventos en este capítulo que estamos comenzando tienen significación profética, y el observarlo resulta extremadamente interesante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Recuerde leer todo este capítulo 3 del libro de Daniel para estar así informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor enriquezca su vida mediante este estudio bíblico. Que Dios le bendiga. Regresamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo del libro de Daniel. Aquí podemos observar que el orgullo pagano es juzgado. Nabucodonosor hizo construir una gran imagen de oro. Dios le había dicho que él era la cabeza de oro, y el orgullo movió a este hombre en esta dirección, en lugar de humillarse ante el hecho de que Dios había sido quien le puso a él en esa posición tan elevada. Así es que él hace construir esta imagen que tiene como 30 metros de altura, la coloca en el campo de Dura, y llama a todos los dignatarios de su reino. De modo que varios miles de personas se reúnen allí en Babilonia, en esa planicie de Dura. La idea detrás de todo esto era que él quería que esto tuviera un principio unificador entre todas las tribus y las lenguas y los pueblos del lugar. Aparentemente era una imagen de sí mismo, aunque hay algunas dudas en cuanto a esto. Por lo menos, él fue quien levantó esa imagen, y ahora se tiene una reunión de dedicación de esta imagen, y debía ser adorada. Esa es la orden que él ha dado. Ahora esa dedicación tomó lugar cuando todos los gobernadores y los capitanes y los jueces y los tesoreros y consejeros y los gobernadores de las provincias, todos ellos se reunieron en ese lugar. A ellos se les daba instrucciones especiales para que pudieran regresar y hacer un lavado cerebral a esa gente, y entonces todos tendrían una sola religión. Con eso nos podemos dar cuenta que la idea de que haya una sola religión o una sola iglesia no es nada nuevo, por cierto. Es algo que ya existía hace mucho tiempo. De modo que aquí vemos que tenemos este esfuerzo presentado en el mismo corazón de la idolatría. Y vamos a comenzar nuestra lectura hoy en el versículo 3 de este capítulo 3 de Daniel, donde dice: «Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor». Había llegado el día de la dedicación de la estatua. Todos estaban presentes, aunque Daniel estaba ausente. Creemos que Daniel tenía una buena razón para no estar allí. Él se encontraba de viaje en asuntos de Estado. Él tenía esa posición única de ser el principal consejero del rey, de este hombre que ahora es un gobernante mundial. Por tanto, podemos apreciar que la dedicación de esta estatua de oro en las planicies de Dura era algo bastante notable. Era algo tan destacado como el lanzamiento de un cohete al espacio. Es algo que atrae mucho a la gente. Ahora, los versículos 4 al 6 de este capítulo 3 de Daniel dicen: «Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Aquí tenemos este servicio de dedicación.
Hoy se habla mucho en cuanto a la libertad de culto, pero esta gente no sabía nada en cuanto a eso. Toda la gente debía inclinarse en cuanto se acercara a esa estatua, en el momento en que se escuchara la orquesta. Y vamos a hablar de esa orquesta más adelante. El caso es que aquí no hay lugar alguno para una religión personal y espontánea. Todo esto ya ha sido preparado. Toda la gente debe inclinarse, debe postrarse en el momento en que escuche la orquesta. Y usted puede notar que hay varios instrumentos diferentes aquí. Podemos volver a repasar esta lista donde se tenía la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña. Este es un instrumento pastoril compuesto de varias flautas juntas, o también puede ser una flauta rústica. El salterio es un instrumento de cuerdas como el arpa. Luego se termina diciendo allí que se utiliza todo instrumento de música. Eso nos demuestra que no todos los instrumentos han sido mencionados aquí. Probablemente había muchos más en esa orquesta. Quizás se le podría dar un nombre a esta orquesta como el Cuarteto Real, o quizá algunos gustan llamarla la Orquesta Filarmónica Caldea. Bueno, como quiera que sea, tenemos aquí más que una simple dedicación, y a la gente se le obligaba a adorar, aunque la verdadera adoración es una expresión del corazón, algo que no puede ser forzado. La gente aparentó este tipo de adoración externa. La música era algo para agradar a la carne. La música que es espiritual es algo maravilloso y ayuda mucho a la adoración. Lamentablemente en algunas de nuestras iglesias en el presente es muy difícil distinguir entre la música espiritual y la música mundana. Esto es verdaderamente lamentable. El apóstol Pablo tenía mucho que decir en cuanto a la importancia de la música en la adoración del creyente. En su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí se está refiriendo al creyente lleno del Espíritu Santo, porque después de decir, sed llenos del Espíritu, el apóstol Pablo continúa diciendo lo que acabamos de leer: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en su epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero la música desde el mismo comienzo anduvo mal. Se menciona en primer lugar en la tierra impía de Caín. En el capítulo 4, versículo 21 de Génesis, donde leemos: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Eso se encuentra en la genealogía de Caín. Cuando el ritual de la música agrada a la carne, entonces degrada al hombre en lugar de elevarle, y no ayuda para nada a la verdadera adoración. Si usted ha tenido la oportunidad de asistir a las iglesias, se puede dar cuenta que la música puede ayudar mucho en la reunión. Hay música, canciones, himnos que ayudan mucho al ministerio. Es algo espiritual, es una gran bendición. Pero también hay oportunidades cuando la música anula ese espíritu de adoración que existe en ese lugar. Si la música es mala, tiene un resultado sofocante, digamos, y no ayuda para nada al servicio de adoración. A veces hay personas que se levantan a cantar en una iglesia y no tienen buena voz, y eligen una canción que tampoco tiene nada que ver con la adoración. Solo les da a ellos oportunidad de presentarse ante la congregación, eso es todo. Y algo así no ayuda para nada, repetimos, en el servicio de adoración. Y hay personas que a veces cantan en las iglesias porque son familiares de alguno que tiene algún cargo, y por cierto que no sirve de ninguna ayuda para el servicio. La música puede ser de mucha ayuda, pero a veces puede perjudicar también. El mundo de la música tiene una influencia tremenda en la gente hoy. Y la música mundana ha entrado también a muchos de nuestros servicios. Debemos dar gracias a Dios por aquellos siervos del Señor que se mantienen firmes contra esta clase de cosa. Volviendo ahora a Babilonia, vemos que aquellos que se negaban a adorar tenían que padecer un castigo terrible. Esa música que se escuchaba ayudaba a preparar a la gente para esa adoración mundana, y estamos seguros que todas las personas en esa multitud se postraron sobre sus rostros, con la excepción de 3 jóvenes. Ahora leamos el versículo 7 que dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa,
del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta reunión de dedicación era un acto de adoración y era prácticamente unánime. Posiblemente había muchos que no estaban convencidos en sus corazones, pero ellos no demostraron visiblemente que pensaban lo contrario a lo que estaba ocurriendo. Estamos seguros que ellos estaban tratando de justificar su posición de compromiso, de avenencia, y estaban tratando de presentar alguna excusa racionalizándola. Eso es por lo general la forma en que la gente reacciona hoy. Por ejemplo, hubo un hombre que daba la siguiente razón para continuar en la iglesia liberal a la cual asistía. Él decía que su padre había sido un líder en esa iglesia y que había sido un hombre muy destacado. Cuando su padre falleció, habían dedicado una hermosa ventana de vidrio de color en su honor. De modo que este hombre pensaba que él no podía abandonar esta iglesia debido a esa ventana. Y cualquiera que utiliza esta clase de excusa, amigo oyente, está racionalizando. Si la única razón por la cual uno asiste a la iglesia es por una ventana de vidrio de color, pues entonces habría que quitar esa ventana y colocar otra que ese hombre se la lleve a donde quiera ir, porque eso en realidad es una razón muy desafortunada. Llegamos ahora a la acusación contra los 3 jóvenes hebreos por no querer adorar esa imagen. Y en el versículo 8 de este capítulo 3 de Daniel leemos: Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Aparentemente, el rey había designado a personas para que observaran cualquier irregularidad en esta reunión, y él había nombrado a ciertos caldeos para que indicaran a aquellas personas que no hacían lo que él había dicho, y estos habían estado observando a estos 3 judíos. Quizá estaban celosos de ellos, quizá tendrían alguna animosidad personal contra ellos. Los únicos judíos que estaban en esta situación eran estos 3 jóvenes hebreos, porque ellos se encontraban entre los oficiales del rey Nabucodonosor. Los judíos que estaban cautivos y que no tenían ninguna posición de liderazgo no se encontraban presentes en esta reunión. Y vemos en los versículos 9 y 10 que estos caldeos vinieron al rey y dicen: Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Hagamos una pausa aquí por un momento. Aquí tenemos la lista de los instrumentos que forman la orquesta otra vez, y esta es la 3ª vez que la vemos. Tiene que haber sido una orquesta muy famosa en aquellos días. Se le podría llamar los Beatles de Babilonia. Quizá estaban tocando música rock para que la gente se alistara para adorar esta imagen, y ahora se nos menciona esta orquesta otra vez. Bien, leamos ahora lo que dicen los versículos 11 y 12 de este capítulo 3 de Daniel. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La acusación de estos hombres ante el rey era algo muy directa y según el protocolo. Ellos hicieron una acusación directa contra estos 3 jóvenes hebreos. Los nombraron, así es que no había lugar a dudas en cuanto a quién se estaban refiriendo. La acusación de ellos era correcta. Ahora, la insinuación de ellos de que estos jóvenes no habían respetado al rey, eso era algo falso. La negativa de estos jóvenes no era un acto de deslealtad personal hacia el rey, sino que era el reconocimiento de un poder mucho más alto. Ellos estaban siendo obedientes a su Dios, como se revela por la respuesta que dan. Y continuemos ahora con el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora notemos lo que dice aquí en cuanto al rey. Se menciona que los llamó con ira y con enojo. Este hombre tenía un problema psicológico. Vamos a ver esto en el próximo capítulo, pero aquí deseamos destacar esto que caracteriza su forma de enajenación. Diríamos que él está sufriendo de histeria. Es una psicosis maníaco-depresiva. En un momento, esta gente se encuentra roja de ira, y al instante siguiente se encuentran riendo a más no poder. Aquí tenemos la declaración de estos 3 jóvenes hebreos del poder de su Dios, y la razón por la cual se negaron a adorar esa imagen. Leamos ahora los versículos 14 y 15.
Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey les da a estos jóvenes otra oportunidad para que cambien su forma de pensar y se postren a adorar a esa imagen. La sumisión de ellos sería ahora peor que si lo hubieran hecho antes. Él nuevamente les presenta el castigo por negarse a hacerlo y les demuestra el error de hacer algo así. El rey había tenido información en cuanto a su Dios anteriormente, y él les asegura que ese Dios es incapaz de librarlos. Y notemos ahora lo que dicen los tres jóvenes aquí en el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». Aquí nuevamente tenemos esa expresión. El pensamiento que tenemos aquí es el de, «Oh rey, para siempre vive». Pero ellos no dijeron eso. Ellos dijeron que no era necesario que ellos respondieran al rey. Esto indica que ellos habían pensado muy bien en las consecuencias al negarse a obedecer al rey. Ellos habían pensado lo que les costaría, y entonces ahora le dan esa respuesta al rey. Los hombres sabios en Babilonia les habrían aconsejado que se postraran y adoraran. Pero Dios les había dicho, «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Ellos están obedeciendo a Dios aquí. ¿Qué será entonces lo que sucederá? Bueno, amigo oyente, vamos a tener que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa para responder a esta pregunta. Le invitamos, pues, a que nos sintonice. Y mientras tanto, les sugerimos repasar la lectura de este capítulo 3 del libro del profeta Daniel, para estar así mejor informado de lo que hablaremos en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor colme su vida de incontables bendiciones. En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo 3 del libro de Daniel y comenzaremos leyendo en el versículo 17. Aquí encontramos que estos tres jóvenes hebreos no se postraron y adoraron al ídolo que había hecho el rey Nabucodonosor, y ellos continúan siendo fieles a la ley de Moisés, ya que se les había enseñado, «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Así es que estos jóvenes hebreos estaban siendo fieles a Dios. Ellos necesitaban de mucho valor para hacer esto. Y en los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de Daniel, que estamos estudiando, se nos dice, «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Y vamos a ver ahora la reacción a esta declaración que tiene este hombre Nabucodonosor. Y esto nos prepara para lo que veremos en el próximo capítulo, porque vamos a ver allí que este hombre que está ocupando el trono es una persona anormal en realidad. Él está sufriendo de una forma de enajenación. Y el versículo 19 de este capítulo 3 dice, «Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado». Como usted puede apreciar, amigo oyente, este hombre está fuera de sí mismo. Y ya ve usted lo que hace. Él está lleno de ira, y esto revela que tiene un temperamento que no puede controlar. Este hombre estaba dominado por esta emoción, por la ira, y él se vuelve contra estos hombres a quienes él antes había mostrado su favor. Es decir, que él va de un extremo a otro. Y ahora él va al extremo de demostrar su ira de una manera terrible contra ellos. El fuego de este horno se calentó 7 veces más de lo acostumbrado. Eso no era en realidad necesario, pero revela lo que había en el corazón de este hombre. Ahora el versículo 21 dice,
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Es decir, que ellos tenían su vestidura completa para este viaje a este horno ardiente, y ellos fueron arrojados a las llamas así. Y en el versículo 22 leemos, «Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego». Nos imaginamos que debido al tamaño y a la temperatura de este fuego, estos soldados se acercaron demasiado, y cuando fueron a arrojar a estos tres jóvenes al fuego, ellos cayeron junto con ellos. Ahora el versículo 23 nos dice, «Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo». Estos jóvenes fueron arrojados allí inmediatamente, y debido a ese apuro, a esa prisa y a la alta temperatura del horno, aquellos que arrojaron a los cautivos perecieron igualmente en las llamas. Pero veamos lo que sucede ahora. Leamos los versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, «Es verdad, oh rey». Y él dijo, «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Este hombre Nabucodonosor no tenía ningún conocimiento del Dios vivo y verdadero en esta ocasión, aunque ya Daniel se lo había presentado. Pero por cierto que él no tenía ningún conocimiento para poder identificar quién era. Ahora nosotros opinamos que el que se encontraba allí era el Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. Notemos lo siguiente. Este horno era aparentemente un horno abierto, y Nabucodonosor había esperado ver que estos hombres expiraran inmediatamente, y estaba muy sorprendido al verlos vivos y caminando en el fuego. Otra cosa sorprendente para él era poder ver a una cuarta persona, a quien Nabucodonosor describe como a uno semejante a hijo de los dioses. Creemos, como ya hemos indicado, que esta cuarta persona era el Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. Ahora Nabucodonosor, no teniendo ninguna percepción espiritual, solo podría testificar esa apariencia tan fuera de lo común. Él era semejante a uno de los hijos de los dioses, y la preservación de estos hombres fieles a ese fuego ardiente es algo milagroso, por cierto. Deseamos hacer énfasis en esto, ya que no hay ninguna otra explicación. O uno acepta esto, o lo tiene que rechazar completamente. O el libro de Daniel nos está contando una mentira, o nos dice la verdad. Ahora hay un grupo de personas en el día de hoy que han sido identificadas como los neo-ortodoxos. Ellos roban al idioma el significado verdadero. Le han quitado el significado al lenguaje de las Escrituras. Ellos dicen que en realidad no dice lo que está diciendo, que quiere decir alguna otra cosa que es espiritual. Para nosotros, amigo oyente, este tipo de racionalismo no solo es hipócrita, sino que es engañador, y por lo general se aplica con malignidad y premeditación, debemos decir de paso. En cierta ocasión, un anciano pastor, que ya se había jubilado, decía que él acostumbraba a ir a escuchar al hijo de un amigo suyo, a quien cuando era niño había tenido en sus rodillas. Ese hombre ahora era un pastor y predicaba. Este anciano decía pues que escuchaba a este joven hablar en un lenguaje que él estaba acostumbrado a escuchar. Así es que, después de uno de estos sermones, fue a felicitarle y le dijo, «Tú estás usando el mismo idioma o lenguaje que utilizaba Juan Wesley». A lo cual el joven predicador contestó, «Usé las mismas palabras, el mismo lenguaje que utilizaba Juan Wesley, pero yo no quise decir lo mismo que Juan Wesley quería decir». Amigo oyente, eso es algo positivamente engañador, tomar un verdadero idioma y tratar de explicar de otra manera su verdadero significado. La razón por la cual estamos señalando esto es porque hay muchos milagros en las Escrituras que tratan de ser explicados por personas como estas. Por ejemplo, esta gente dice que el Señor Jesucristo no caminó en realidad sobre el agua, que Él caminó sobre la costa y que parecía que Él estuviera caminando sobre el agua. También tratan de explicar otros milagros de la misma manera, como ese joven hijo de una viuda que fue resucitado por el Señor Jesucristo. Ese joven, dice esta gente, no estaba en realidad muerto, aunque parecía que así fuera. El Señor Jesucristo simplemente lo despertó. Ahora esa doblez en la forma de hablar no solo es engañadora, sino que por cierto es hipócrita. Amigo oyente, o uno cree en un milagro o no lo cree.
Estos tres hombres no podían ser arrojados a ese horno de fuego sin ser destruidos completamente, a no ser que tuviera lugar un milagro. Así es que usted o cree esto o no lo cree. De paso, permítanos decirle que nosotros lo creemos, amigo oyente. Y no solo eso, sino que aquí tenemos que aparece un cuarto hombre, y creemos que ese cuarto hombre no era otro, sino el mismo Señor Jesucristo. Ahora hay algo que queremos mencionar aquí en este punto en particular. Dijimos al comienzo de este capítulo que este es un incidente histórico, y que tenemos aquí un cuadro del período de la Gran Tribulación. El horno de fuego representa el período del sufrimiento de la Gran Tribulación. Este hombre Nabucodonosor representa a la bestia que sale de la mar, el anticristo, el último de los grandes gobernantes mundiales. Y esta imagen representa la abominación desoladora. Estos tres jóvenes hebreos representan el remanente que será preservado milagrosamente durante ese período. Y luego tenemos algo que es muy importante e interesante. Daniel no se menciona en este capítulo para nada. ¿Dónde estaba él? Bueno, él no estaba aquí. Aparentemente él ahora tiene un alto cargo en el gobierno, no solo como juez de la Suprema Corte, sino como primer ministro del reino. Así es que él está realizando negocios para el rey, él está representando al rey en algún lugar, él no estaba allí. Pero él es un cuadro de los redimidos que van a ser quitados de la tierra antes del período de la gran tribulación. Y eso, por supuesto, es la iglesia. ¿Qué cuadro más maravilloso se nos presenta aquí, amigo oyente? Ahora, en ese cuarto hombre tenemos algo que es realmente maravilloso para todos nosotros. Es decir, que el Señor Jesucristo estaba allí con ellos, y estará con ellos aquel día, con aquellos que son suyos, cuando ellos tengan que pasar por esas pruebas. Amigo oyente, Él se encuentra con usted y conmigo hoy. Cuando nos vienen pruebas aquí, Él está con nosotros. Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Y el Señor Jesucristo también dijo, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días». Y Él promete que nunca dejará ni abandonará a los suyos. Bien, volviendo ahora a Daniel, leemos en el capítulo 3, versículos 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, «Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Ahora estos jóvenes ni siquiera tenían el olor de haber pasado por un incendio. Habrá algunos creyentes que van a estar así en el cielo, pero estos jóvenes no tenían ese olor. Ahora vemos que Nabucodonosor reconoce entonces que estos tres jóvenes eran siervos del Dios Altísimo. Creemos que él se está acercando cada vez más al conocimiento de Dios. Estos jóvenes salieron, dice aquí, y sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Este es un milagro muy claro. Y usted o lo cree o no lo cree, amigo oyente. Si usted no cree esto, no diga que usted cree en la palabra de Dios y que usted es un creyente que confía en el Señor. ¿Qué en cuanto a este milagro aquí? Amigo oyente, o usted lo cree o no lo cree. Llegamos ahora a la última parte de este capítulo, y en esta parte tenemos la convicción de Nabucodonosor. ¿Cómo es convencido este rey? Y tenemos también el decreto en cuanto al Dios de los jóvenes hebreos, y la promoción o el ascenso de estos tres jóvenes hebreos. Leamos los versículos 28 al 30 de este capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste». Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia.
No hay nada personal en esa expresión de Nabucodonosor, pero aún así, él reconoce la omnipotencia del Dios viviente y el poder de Dios al librar a estos tres jóvenes. Él admite que el Dios de ellos es superior al suyo. Y aquí vemos el convencimiento de Nabucodonosor. En el próximo capítulo vamos a escuchar el testimonio de la conversión personal de este rey. Él llegó al convencimiento del Dios vivo y verdadero. Usted puede apreciar que para este hombre fue un largo camino el que tuvo que recorrer para salir del paganismo, y esto es lo que tienen que hacer muchas personas hoy. Esto es algo que nosotros estamos descubriendo en nuestro programa radial de A través de la Biblia. Tenemos gran cantidad de cartas de personas que han escuchado este programa por mucho tiempo antes de llegar a ser salvos. Hay algunas personas que necesitan escuchar una y otra vez la predicación de la palabra de Dios, las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios, para poder llegar entonces al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Luego de escuchar por mucho tiempo, se dan cuenta que necesitan un Salvador, y entonces le reconocen como tal. Nabucodonosor, pues, necesitó mucho tiempo para salir del paganismo y la idolatría en la cual él se encontraba y de lo cual estaba completamente saturado. Pero él ahora está avanzando en esa dirección. Podemos apreciar ahora que estos tres jóvenes hebreos tienen nuevamente el favor del rey Nabucodonosor. Él los había sentenciado a muerte 2 veces, y 2 veces ellos habían sido librados milagrosamente. Y recibieron una promoción o un ascenso 2 veces. Amigo oyente, el Señor Jesucristo es capaz de guardar a los suyos en este mundo. Este debe ser un pensamiento que nos dé ayuda y ánimo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». También en el capítulo 17 del mismo Evangelio según San Juan, versículo 11 leemos, «Y ya no estoy en el mundo, mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros». Luego en este mismo capítulo, en el versículo 15 leemos, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». También en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25 leemos, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Por último, veamos lo que dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. «Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un mundo hoy en el cual vamos a tener problemas y dificultades. Algunos de los hijos de Dios van a tener que pasar por el horno de fuego ardiente, pero Él puede cuidarle a usted allí. Él es capaz de sacarle de ese lugar. Nosotros tenemos esa clase de fe en nosotros mismos y lo reconocemos muchas veces en nuestra propia vida. Pero el problema es que simplemente muchas veces no confiamos en el Señor como debemos hacerlo. Amigo oyente, que usted y yo podamos creer en Él como debemos hacerlo. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el capítulo 4 de este libro de Daniel, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga grandemente.